Pues hoy tenemos un invitado muy especial que representa y entremezcla, bueno, a dos mundos que podrían considerarse opuestos y que ha sido parte importante de la política de este país. Él procede de una familia de aristócratas y a la vez fue cofundador de Comisiones Obreras, diputado del Partido Comunista, Izquierda Unida, además de periodista y abogado. Acaba de publicar un libro titulado La nueva anormalidad, lo tengo aquí en mis manos, en el que se pregunta sobre el nuevo lenguaje de esta crisis del coronavirus y trata además de remover conciencia sobre las frases como, bueno, la distancia social. Nicolás Sartorius, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo que ocurre es que usted alerta de otra clase de distancia social, se refiere sobre todo a las desigualdades entre ciudadanos, económicas, de género. ¿Han aumentado en esta pandemia las desigualdades? Yo creo que sí. Yo doy bastantes datos recogidos de diferentes fuentes. Yo creo que la desigualdad había crecido muchísimo en los últimos años, desde la crisis del 2008, había crecido de una manera escandalosa. Yo doy dos datos tremendos. Uno es que 10 grandes fortunas mundiales tienen tanta riqueza como 3.500 millones de seres humanos. Y bueno, que por ejemplo en países, por ejemplo toda África, el 85% de la gente trabaja en economía sumergida. Es un dato de la OIT. Y bueno, esa es la situación un poco a nivel mundial, ¿no? Aquí en España, pues el 1% de la población pues tiene el 25% de la riqueza, ¿no? Que es mejor evidentemente que en otros sitios, pero es bastante notable. Y el COVID ha aumentado las desigualdades, cosa lógica, ¿no? Siempre ocurre, ¿no? En las grandes crisis hay oportunidades para algunos bueno, ¿por qué aumenta las desigualdades? Hombre, porque hay muchos negocios que se han arruinado, hay mucha gente que ha perdido el trabajo, es decir, ha empeorado la situación de muchos sectores. ¿Y ha atacado por igual a clases altas, clases bajas? ¿Ha sido neutral, digamos? Bueno, yo creo que ha matado a gente de todas las clases sociales, y algunos los conozco, quiero decir, de todos los sectores, ¿no? Pero eso no quita de que si uno coge las zonas, los barrios, etcétera, haya muerto mucha más gente de clases modestas, ¿no? Por ejemplo, a las residencias de la tercera edad, pues lógicamente no va la gente muy rica, ¿no? Entonces, y ahí han muerto muchísima gente, ¿no? En los barrios periféricos, por ejemplo, se coge Cataluña o se coge incluso en Madrid y en otros sitios, pues han muerto más gente, lógicamente también porque hay más. Pero en todo caso ha sido desigual. Eso no quiere decir que no haya habido gente muy rica y muy poderosa que la haya cogido la COVID y lo ha matado. Es decir, en este libro usted dice que sería muy bueno aprovechar la crisis del COVID-19 para replantear el asunto de la concentración de la riqueza en España y bueno, pues para evitar esas desigualdades económicas a las que hacía referencia. ¿A qué se refiere? ¿A los grandes empresarios? ¿Al sector financiero? ¿A aumentar los impuestos a las clases altas? No, yo lo que creo es que la libertad, y yo soy un defensor acérrimo de ella, y la igualdad no se pueden separar completamente. Es decir, cuando la desigualdad llega a ciertos niveles demasiado altos, sufre la libertad y sufre la democracia. Es decir, sociedades excesivamente desiguales no tienen una democracia de alta calidad, digamos, ¿no? ¿España podría ser una de esas sociedades? Bueno, España es uno de los países más desiguales de Europa, ¿no? Ha sido, ahora está a lo mejor tomando medidas que palian algo, pero ha sido, en las estadísticas, España es uno de los países más desiguales respecto a otros. ¿Por qué? Bueno, pues porque la riqueza no está bien repartida, evidentemente, hay una concentración de riqueza excesiva, de propiedad, pero también porque nuestra situación fiscal pues tampoco es la de Francia o la de los países escandinavos o Alemania, ¿no? Tenemos una presión fiscal inferior, bastante inferior, y por lo tanto eso también repercute después en los servicios sociales, en la calidad de estos servicios, etcétera, ¿no? Yo creo que no es bueno para una democracia, ni tan siquiera para los que son muy ricos, que las desigualdades sean excesivas. Creo que es peligroso, creo que es injusto, y creo que la democracia necesita un cierto grado de igualdad y de bienestar general, colectivo, para que sea una democracia de calidad. Usted ha puesto como ejemplo de desigualdad Madrid, donde dice que conviven la mayor riqueza por cabeza y la mayor desigualdad. Sin embargo, fíjese, Díaz Ayuso ha arrasado. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Quiero decir,
bueno, no tiene nada que ver, puede tener que ver o no, pero yo creo que la señora Ayuso ha ganado las elecciones no porque la gente le guste que haya mucha desigualdad, es decir, la señora Ayuso ha ganado porque ha hecho un planteamiento bueno, que le ha resultado muy bueno, que es decir, bueno, la libertad es poder tomarse cañas y poder tener mayor libertad de ocio y poder salir a la calle y poder, o sea, ha identificado un poco la vida madrileña, un cierto estilo de vida madrileña con más libertad y no constreñido, etcétera, pero bueno, eso no desmiente el hecho de que en Madrid, por ejemplo, las cifras de inversiones en educación, inversiones en sanidad, reparto de la riqueza, pues no son buenas, tampoco son las peores, pero no son buenas. En alguna entrevista que he leído, usted dice que ya no tiene el carné de comunista, que solo tiene de comisiones obreras. ¿Actualmente el comunismo en España lo representa o lo abandera Podemos? No creo. Vamos, no tengo tampoco muchos conocimientos sobre Podemos ni de eso. ¿No? Pero yo es que creo que la idea del comunismo, que yo lo explico un poco en el libro, no tiene nada que ver con carnés, partidos, etcétera, ¿no? Es el comunismo, como yo lo he entendido y como lo entienden los clásicos que han escrito sobre esto, es un estadio de la sociedad. Es como si hubiera alguien que dijera yo soy del partido capitalista o del partido feudal. Es decir, yo no conozco ningún partido de derechas que diga yo soy el partido capitalista, no se han dado ese nombre. El error que yo creo que la izquierda sí que lo ha hecho, al contrario. Lo ha hecho, yo creo que es un error. Es decir, identificar un partido con un estadio futuro de la sociedad, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero en todo caso históricamente ha sido así, con una aspiración, digamos, a llegar a una sociedad, etcétera, ¿no? Pero la concepción es un poco de que es un estadio de la sociedad. Yo creo que a eso se llegará. Yo digo que a una sociedad mejor, se llamará comunista, se llamará de otra manera, siempre va a ser el producto de una confluencia que yo explico en el libro, que es ciencia más democracia. Es decir, la fusión entre más ciencia, más investigación, más tecnología, más avances en ese sentido y más democracia. Esos son los dos elementos para mí fundamentales. Me gustaría hablar también de algunos temas de actualidad. Ha salido antes en la mesa el asunto, la polémica de los indultos, los posibles indultos del Gobierno a los presos del Procés. Usted hoy ha publicado en el diario.es un artículo de opinión en el que bueno, dice que mantener a los presos en la cárcel solo favorecería al secesionismo, entiendo porque les haría más víctimas todavía, y apuesta por un indulto, digamos, parcial, ¿no? Parcial, en el que sí que se inhabilite, ¿no?, políticamente a los 12 presos del Procés. Bueno, vamos a ver, el indulto, según la ley vigente, que es una ley que viene de 1870, pero que ha sido reformada en 1988, ¿no? Pero bueno, en lo sustancial, el indulto es una decisión con una base jurídica, pero es una decisión política, ¿no?, para buscar una utilidad pública, porque puede ser la equidad, la justicia o la utilidad pública. Bueno, yo creo que en este momento, en las circunstancias actuales, el indulto no puede ser total, porque como el Tribunal Supremo se ha opuesto, está vedado el indulto total, tiene que ser un indulto parcial. La condena tiene dos partes, una es la cárcel y otra es la inhabilitación en el equivalente en años, ¿no? 13, 12, 9, etc. Yo creo que en este momento, en estas circunstancias, un indulto que exonere de la parte de cárcel, pero mantenga la eliminación, es decir, la inhabilitación para cualquier cargo público en el futuro, es una medida, en mi opinión, inteligente. ¿Por qué? Primero, porque estamos viendo que las personas... Bueno, primero porque esto de que es necesario que se arrepientan y que digan que no lo van a hacer, me parece una solemne, iba a decir, una solemne memez. Es decir, primero porque el arrepentimiento no está exigido en la ley. Yo explico en el artículo que yo, en el año 63, que estaba en la cárcel, en la dictadura, pues se murió un papa y nos dieron un indulto. Y a mí nadie me pidió que me arrepintiera. Y era una dictadura, es decir, porque es que no estaba en la ley, por lo tanto no tenía ningún sentido. Y tampoco se le ocurrió a nadie preguntarme, oye, ¿vas a volver a luchar por tal? Es que lo importante no es eso, lo importante es que hubiera un Estado eficaz, contundente, que impida que se puedan hacer esas cosas, cosa que no sucedió en los dos referéndums que se hicieron ilegales en Cataluña
y en la chapuza de la represión que hubo o los actos que hubo posteriores en un momento determinado. Eso es lo que yo exijo, que haya un Estado así. Ahora, no que me diga uno que al que no voy a creer en absoluto que se va a arrepentir o que no lo va a repetir, porque es que no me lo creo y me es igual. Por lo tanto, el arrepentimiento no existe en la ley del indulto. En este momento en Cataluña, en donde yo creo, pensando un poco en política inteligente, el objetivo es ganar la batalla al secesionismo y al independentismo en Cataluña, es decir, no en Bollullos del Condado, es decir, en Cataluña. Y en Cataluña, para ganar esa batalla, es, en mi opinión, mucho más inteligente sostener la inhabilitación durante todos esos años y, sin embargo, la parte de la pena que queda. ¿Por qué? Primero, porque hay el victimismo, ¿no? Segundo, esa cárcel que queda une a los que están divididos y a mí me interesa que se dividan. En tercer lugar, evita el que se pueda entrar en una cierta distensión, pero no distensión con los partidos independentistas solo, sino distensión con una parte de la sociedad catalana que es favorable a esos indultos en esos términos y que facilitaría un diálogo para resolver el tema de Cataluña, que es un tema político importante que tenemos que resolver. Y luego además hay una cosa que yo no sé si la gente ha caído, y es que yo veo que estos independentistas que están del Procés están todo el día en la calle. Es decir, es que han hecho campaña electoral, han participado en la campaña electoral, acuden a las tomas de posesión. Y ya una cosa verdaderamente surrealista es que el gobierno que han formado se ha negociado en la cárcel. Es decir, no tiene ya ningún efecto disuasor mantener a estas personas en la cárcel, sino que ¿por qué, por ejemplo, el señor Puigdemont y la señora Palucín, me parece que se llama, ¿no? La señora esta de la Asamblea Nacional de Cataluña, están radicalmente en contra del indulto? Radicalmente en contra, porque les quita un argumento. Y eso tendría que hacer reflexionar de que en política hay que hacer cosas más sutiles, más finas. Es decir, porque el problema es cómo ganamos la batalla al independentismo en Cataluña, cómo vamos reduciendo su espacio social, porque hay una parte que son irreductibles, lo que yo llamo los secesionistas irrestrictos, ¿no? Y esto, señor Sartori, está Pero provocando... hay una parte de ese voto que está en un 48%, 45%, hasta 50%, que es delicadísimo, porque claro, el día que llegaran al 60% estábamos vale. Entonces hay que evitar, hay una parte de ese votante que lo que quiere es una solución, que lo que quiere es algo que se le ofrezca una solución política, una salida política. Yo digo claramente que se olviden de la amnistía y que se olviden del derecho de autodeterminación, porque eso no se va a dar nunca, aunque lo pregonen todos los días, a todas horas. Pero hay un margen de negociación que tiene que buscarse una fórmula que mejore la situación, porque yo quiero que en Cataluña la gente viva mejor y viva con... Es decir, no tengo nada en contra. Pues aquí recomendamos el artículo que ha escrito hoy en el diario.es, que es muy interesante. Doy muchos argumentos, es decir, primero, pues todo lo que se ha dicho, que es que no se arrepienten, es que dicen que lo van a volver a hacer, bueno, ¿y qué? Pues si lo hacen otra vez se les volverá a meter en la cárcel. Quiere decir, el tema no es ese. El tema es qué es más inteligente para eliminar sectores como estrategia política, de eliminar la base social de ese independentismo. Ya, seamos serios, en los últimos años ha subido como la espuma. Entonces lo que tenemos es que reducirlo. Yo, por ejemplo, he conocido al que era el delegado del gobierno en la Generalitat en la época de Suárez, una persona con la que he hablado muchas veces, y me decía, oye, cuando llegó la transición, el independentismo en Cataluña era el 5%, y ahora están en el 48%, y han sacado el 51% en las últimas elecciones. Ellos dicen el 52%, pero no es verdad, es menos. Pero en fin, por ahí. A mí eso es lo que me preocupa. A mí lo que me preocupa es que un día eso llegue al 60%, porque el día que llegue al 60% vamos a tener un problema sin solución. Entonces, el tema está que hay que reducir ese espacio social que les apoya. Pero para eso hay que ofrecer, hay que hacer cosas, hay que hacer política. Sí, Sartori, tengo aquí en esta mesa a tres tertulianos. Los tres han sido... que no todo el mundo puede estar de acuerdo con esa tesis. Pero no, claro, por supuesto. Pero bueno, yo sostengo con argumentos, con argumentos... No, yo insisto que la gente lea el artículo. Y además solamente por una razón, porque creo que es mucho más eficaz. Porque cuando la gente dice, hombre, es que lo van a volver a hacer, ¿cómo que lo van a volver a hacer?
pero si les aplicas la inhabilitación, desde luego ya hacerlo otra vez no pueden, por lo menos los mismos, y desde el poder. Lo podrán hacer tirando piedras en la calle, pero de luego desde el poder no, porque están inhabilitados. Seguramente le tengan que hacer alguna pregunta interesante. Chema, por ejemplo. Sí. Yo recibo como un bálsamo su artículo de esta mañana y la argumentación en este momento para justificar la acción política en Cataluña. Ya sabemos que tenemos Estado de Derecho, tenemos tribunales que condenan, que sentencian, las condenas se cumplen, pero la política está para imaginar soluciones. En relación con su libro, la crisis terrible financiera, económica del 2008, bueno, pues parece que llevó a reflexiones sobre la necesidad de refundación del capitalismo por aquello de que habíamos dejado el capitalismo pues que campara por sus respetos, que generara riqueza y que fuera controles, ¿no? La desregulación. En este caso, esto ha puesto en evidencia, Nicolás, el desmantelamiento severo de los servicios públicos en nuestro país, por no hablar de otros. Se ha construido el discurso de la libertad para elegir, como Castilla y León no es Madrid, allí se podrá elegir entre un colegio público, uno privado, un hospital público, un hospital privado, pero en amplísimos territorios y para amplísimas capas sociales en nuestro país, o el sector público te da respuestas a tus necesidades en los elementos esenciales que conforman el estado de bienestar, o aquí no hay solución. Lo que yo le pregunto, ¿habremos aprendido la lección? Porque los síntomas no están siendo del todo buenos. Necesitamos servicios públicos potentes, consolidados. Pues les voy a pedir a los dos tertulianos y a usted un poquito de brevedad. Sí, bueno, yo en el libro no digo que hay que acabar con el capitalismo, eso que quede claro. Yo lo que digo es que sería bueno superar un capitalismo ultraliberal que ha generado crisis importantes. La prueba de ello es que cuando el señor Reagan dijo aquella famosa frase que había que quitar de la espalda de los ciudadanos al Estado, dijo la chepa, en inglés, pues es un disparate, porque luego, cuando ha llegado la crisis, todo el mundo ha ido a la chepa del Estado. Es decir, en este momento todo el mundo quiere que el Estado le resuelva su problema. Es decir, todos, empresarios, trabajadores, artistas, periodistas, todo el mundo, dinero del Estado, dinero del Estado. ¿Por qué? Pues porque el ultraliberalismo, el dejar hacer, dejar pasar porque el mundo va por sí mismo, es un fracaso completo. Yo creo que el capitalismo ultraliberal ha fracasado completamente, pero hay otro tipo de capitalismos sociales, que tienen estado de bienestar, que tienen potentes sistemas tributarios, como pues, los escandinavos, Francia, Alemania, tienen potentes sistemas que han aguantado muy bien. Yo no creo que se haya desmantelado el estado de bienestar, creo que ha sufrido, que ha habido recortes importantes. En España 73.000 millones en un momento, desde la crisis, pero es evidente que uno sigue yendo al dispensario de su barrio y le siguen atendiendo gratis. Y bueno, quiero decir, la sanidad, la enseñanza, etcétera, siguen siendo gratuitas. O sea, no se ha desmantelado el estado de bienestar. Otra cosa es que haya bajado de calidad, que tenga menos inversión, pero no se ha desmantelado. Y hay que decir que en Europa es el único continente, con Canadá, Australia y Nueva Zelanda, el único sitio donde hay estado de bienestar, porque ni en África, ni en Asia, ni en Estados Unidos hay estado de bienestar, y eso lo tenemos que defender, porque es nuestra seña de identidad, en mi opinión, fundamental en Europa, el estado social. Óscar. Buenas noches, señor Sartorius. A mí me alegra que el señor Sartorius siempre a lo largo de su trayectoria haya combatido el nacionalismo, los peligros que tiene el nacionalismo, el nacionalismo español, los nacionalismos periféricos, y además que lo distinga del concepto de patriotismo, que a lo mejor nos puede dar alguna pincelada entre un concepto y otro. Pero ya que arrancaba la entrevista con el tema de la desigualdad, es inevitable, aunque le escucho con atención y sus argumentos son sólidos, pero hay algo ahí que es inevitable plantearle. Si nos preocupa la desigualdad, ¿cómo no nos puede preocupar que delinquir con una motivación política pasa a contemplarse en otro estadio? Y eso es lo que estamos escuchando a día de hoy para justificar indultos. La idea de cuando hay una motivación política, al final estos delitos... Y creo que eso, más allá de las eficacias, estoy intentando recordar algunos principios básicos del Estado de Derecho. Y es inevitable. Y si estamos hablando de igualdad, es inevitable que se lo tenga que decir, reconociéndole toda la otra admiración de su batalla contra los nacionalismos, ¿no?
No, yo la batalla contra el nacionalismo la he tenido toda mi vida. Creo que el nacionalismo y la izquierda son incompatibles, lo he creído siempre. Otra cosa es el patriotismo, yo me considero un patriota español, lo he sido toda mi vida, pero eso no tiene nada que ver con el nacionalismo. El nacionalismo es pensar que eres superior a los demás y pensar que, bueno, que lo importante es que tú vayas bien y los demás no, ¿no? Es decir, el nacionalismo para mí es un cáncer. Y como decía Mitterrand, aunque hay excepciones evidentemente, no todos son iguales, todos los nacionalismos, decía Mitterrand que el nacionalismo es la guerra, ¿no? Es decir, que al final es el enfrentamiento. Por lo tanto, y eso lo he tenido siempre clarísimo. En el tema del indulto, por eso el moderador hace bien recomendar que se lea, porque yo empiezo el artículo diciendo que esto del indulto me suena a la Edad Media. Por lo tanto, yo creo que la figura del indulto no es una cosa que a mí me entusiasme, para nada. Y la prueba de la vetustez es que la ley era de 1870. Ahora, el indulto existe en todas las constituciones democráticas, el jefe del Estado y bueno, los gobiernos tienen facultad de indultar, y si existe, bueno, se ha utilizado en España, ha habido miles de indultos de la UCD, del Partido Popular, del Partido Socialista, miles en delitos, en mi opinión, mucho más graves que estos de Cataluña. Por ejemplo, el 23F, o por ejemplo, corrupción, o por ejemplo, torturas, o por ejemplo, cosas que son gravísimas y se han indultado. Y nadie ha montado un pollo en este país porque se hayan indultado en esas condiciones. El problema que hay que ver es, ¿el gobierno tiene facultad para hacerlo o no? Porque la tesis de que el Tribunal Supremo, bueno, el Tribunal Supremo ha dicho que no está de acuerdo, pero eso lo han dicho también en otras ocasiones, el Tribunal Supremo no está de acuerdo, pero no es vinculante su dictamen, ¿no? Entonces, otra cosa es que hubiera defectos formales, que no se explicara y hubiera defectos formales, entonces sí, pero si no, no, porque entonces el derecho de gracia no estaría en el gobierno, estaría en el tribunal, evidentemente, y eso no es así. Por lo tanto, yo creo que a mí no me gusta la institución del indulto, no me gusta, pero está ahí y si se aplica dentro de lo que son la legalidad, me parece que lo que hay que mirar es otro aspecto. ¿Nos interesa a nosotros indultar lo que queda de la pena de estas personas o no? Hay quien dice que no, que lo mejor es que sigan en la cárcel, no sé qué. Yo creo que no, en primero porque están medio fuera, porque les van a dar el tercer grado el día menos pensado, irán solo a pernoctar, con lo cual no va a valer para nada como elemento disuasor. Sí, Sartori, tenemos que ir resumiendo. Bueno, ya he explicado un poco mi posición. Tenemos que irnos casi a publicidad. Arenales, te voy a pedir que seas muy breve. Sé que es difícil contigo, pero no, conmigo, porque el tema es muy rico. Es muy interesante. Sí, muy interesante y él también. Gracias, Nicolás. Y yo, bueno, pues me voy a limitar solamente a una pregunta. Yo que sí me defino como liberal, abiertamente, soy muy liberal. Y entiendo, lógicamente, que todos los gobiernos tienen que tener su parte social, como no, precisamente por eso soy liberal, para que haya la economía suficiente como para cubrir esa parte social. Lo que pedimos los ciudadanos en este momento, desde mi punto de vista, es que efectivamente que el Estado nos eche una mano cuando tenemos las dificultades, es decir, que nos aporte una muleta, no que nos parta las piernas. Y después que diga, bueno, yo te voy a ayudar si te pones en la cola y en función de cómo te portes te voy a ir aportando la muleta. Entonces, en ese sentido, lo relaciono directamente con las ideas que a lo largo de toda la historia yo pienso que usted ha defendido, lógicamente sin analizar ni mucho menos lo que... Bien, pues la pregunta, ¿cómo es posible que me hable de igualdad cuando precisamente la realidad empírica de lo que ha sido el comunismo a lo largo de la historia y a lo largo de todos los países de la Tierra, siempre cuando ha habido comunismo ha habido muchísima más desigualdad, muy pocos ricos y muchísimos pobres, y ha destrozado siempre la clase media? Si es posible. Sé que es difícil. Es difícil porque yo creo que conocía a los países socialistas, porque he viajado por algunos de ellos. Comunistas, he dicho. Bueno, no, países socialistas me refiero a lo que se llamaba el socialismo real, es decir, la URSS, los países del este, etcétera. Ahí era la pobreza y algunos que tenían algo más, pero de luego ricos, súper ricos no había. Los de arriba. Sí, pero vamos, porque tenían un sitio donde podían ir a comprar medias de nylon y los demás no. Quiero decir, pero eran muy pobres todos. No, los que gobiernan, me refiero, Nicolás, como el caso de Maduro, que es la riqueza más grande. Pero los que gobernaban entonces en esos países, todo era muy pobre, porque eran muy pobres todos los países, ¿no? Por lo tanto, no había millonarios, es decir, como hay en los países. Sí, yo le digo una cosa, el liberalismo en el sentido de la libertad, vamos, yo lo defiendo a muerte. La prueba es que toda mi vida
he luchado contra la dictadura y he pagado un precio por ello. Es decir, que para mí la falta de libertad es lo peor que le puede pasar a las personas, ¿no? Yo lo que creo es que, y además en el concepto liberal, por ejemplo, de Estados Unidos, yo estoy de acuerdo. Pero yo estoy encantado con los liberales americanos, ¿no? En el sentido, lo que llaman ellos liberales, ¿no? Por ejemplo, Biden, ¿no? Pero claro, Biden es uno que dice que hay que poner impuestos a las grandes empresas, que hay que dar más poder a los sindicatos. Es decir, que es que depende qué liberalismo hablemos. Ahora, si el liberalismo es siempre bajar impuestos, a mí cuando me preguntan, ¿usted, Sartorius, qué quiere, bajar o subir los impuestos? Mi respuesta, ¿sabes cuál es? Bajarlos y subirlos. Depende. ¿Por qué? Claro, porque hay que subírselos a ciertos, primero a los que no pagan, por supuesto, y a ciertas capas que tienen demasiada riqueza, y en cambio bajárselos a las personas más modestas. Yo creo que en eso podríamos estar de acuerdo. Tenemos que terminar, ya lo siento. Yo me he una pena, dejado sí, pero es muy muchas preguntas interesante. aquí en el tintero, ellos seguramente que también. Pues vengo otro día. Otro día, ha sido un placer de verdad que esté aquí y que se acerque además aquí al plato de cuestión de Encantado de prioridades. estar aquí con vosotros. Nicolás Sartorius, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.